buenas noches, bienvenidos a otra entrega de Hablando con Elías. Yo soy Elías Cerulle y vamos a empezar a tratar con ustedes en la noche de hoy, después de darle las gracias por su compañía, los decretos que acaban de salir, que están fresquecitos en República Dominicana. El excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, acaba de designar al señor Ángel Esteves como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sustituyendo al renunciante Francisco Domínguez Brito. Al ingeniero Omar Benítez queda designado ministro de Agricultura en sustitución de Ángel Esteves. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas queda designado ministro de Salud Pública y Asistencia Social en sustitución de la doctora Altagracia Guzmán Marcelino. El arquitecto Eduardo Selman, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, acaba de ser designado ministro de Cultura en sustitución del licenciado Pedro Vergés. La doctora Altagracia Guzmán Marcelino, antigua ministra de Salud Pública, queda designada asesora médica para el expediente integrado de salud. El ingeniero Narciso Reyes Cabrera queda designado viceministro de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en sustitución del doctor Rafael Sánchez Cárdenas. La licenciada Kirsi Fernández queda designada miembro del Consejo de Administración del Banco de Reservas en sustitución de la licenciada Kenia Lora Abreu. La licenciada Kenia Lora Abreu queda designada directora general del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, en sustitución de la licenciada Kirsi Fernández. El señor Félix Estrella queda designado miembro del Consejo de Directores de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana. La señora Chanel Marie Bogar de Peinado queda designada miembro del Consejo de Directores de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana. Estos son, por el momento, los decretos que el honorable señor presidente de la República acaba de emitir. Felicidades a los nombrados, gracias por el servicio a los que fueron retirados de su cargo y en espera del desarrollo de un mejor país. Nos vemos después de esta pausa. Ya estamos con ustedes. En la noche de hoy vamos a dar continuidad al tema de transparencia que hemos venido tratando desde el lunes. Sin embargo, lo queremos hacer desde algunas notas con las que he estado trabajando en estos días, porque como político en República Dominicana, envuelto en el accionar continuo del Congreso, que personalmente yo le denomino la barriga, porque cuando uno va al médico y le duele la barriga, uno dice me duele la cabeza y el médico encuentra que es una indigestión o que es algo relacionado, y entonces yo le digo que el Congreso es la barriga de la realidad política de la República Dominicana. El día de hoy fue un día muy especial, porque este tema que hemos venido tratando de la transparencia llega hoy a un punto cumbre, porque en el día de hoy el Congreso de la República hace honor a un líder democrático. Pero antes de entrar en la especificidad del líder democrático del que quiero hablar en la noche de hoy, yo quiero hablarte de una de las grandes problemáticas de la América Latina de hoy día. La América Latina de hoy día tiene un problema de ideologías. La República Dominicana, pero el resto de la América Latina, estamos desencontrados con un propósito. El individualismo, el aislamiento, la ausencia de un pensamiento profundo están situando al ser en esta vida. Y tú me dices, bueno, Elías, pero estamos en esta vida. Claro, estamos en esta vida. Lo que pasa es que cuando tú solo vives para el presente, sin un afán de siembra y de construcción, entonces el quehacer diario se convierte en tu principal objetivo. Y eso es malo en cualquier persona. Todo lo que tú hagas sin un propósito profundo de valor se convierte en una tarea que puede terminar sin importancia para nadie,
pero que puedes haber hecho algún nivel de daño en el camino. Sin embargo, para un político, cuando los partidos políticos vamos derivando el tema de la formación ideológica, que por ende se convierte en una especie de derrame en formación ideológica para una población, porque, por ejemplo, si tuviéramos un par de partidos grandes en la República que estuvieran trabajando el tema ideológico, pues cada partido va a alimentar a sus masas con la visión de la ideología, con la visión de país que procuran llegar. Lamentablemente, en República Dominicana, eso se ha ido quedando atrás. Los procesos de formación política fueron sustituidos por los partidos electoreros, por los partidos electorales. La República Dominicana está en un momento de una discusión de una ley que tiene una profundidad excelente si la tomamos desde el punto de vista democrático, independientemente de los intereses que muevan ahora. Pero el conflicto político oculta la posibilidad de que surja una mejoría en la acción democrática y entonces nos quedamos con la persecución de las personas, somos atraídos por la figura y aunque la figura no constituya un ideal en sí mismo, ni tenga una profundidad de valores, entonces seguimos figuras. Y cuando la humanidad racional, la humanidad lógica, lleva todo al cálculo frío, entonces los países quedan secos de pensamiento. Nos quedamos en un proceso de educación continua para que la población que va creciendo, que va entendiendo. Yo hablé con una amiga hace días, me decía, yo quiero empezar a estudiar política y tuve que decirle que hay que buscar algunos libros porque nos hemos ido quedando sin esa profundidad que teníamos, por ejemplo, en el partido al que yo pertenezco, cuando se hacían los círculos de estudio, el proceso de educación continua. Aún teniendo toda esta tecnología, los teléfonos, los iPads, todo lo que es la aplicación, no hemos logrado avanzar en la profundidad que eso requiere. El Congreso hoy reconoció póstumamente el liderazgo, el mensaje de un hombre que en vida ya no existe, pero que su figura y su pensamiento influyeron desde que estaba vivo hasta el día de hoy en la República Dominicana en el desarrollo democrático. Hoy tuve el honor y el privilegio de estar presente cuando se hizo un reconocimiento con su familia presente, con aquellos rostros compungidos por recordar la grandeza de este hombre que aportó tanto a República Dominicana y que sufrió tanto por República Dominicana. El Congreso de hoy hizo un alto honor. Inclusive el presidente de la Cámara de Diputados, al terminar sus palabras, casi hizo un discurso de barricada fruto de la propia emoción que había confesado antes de empezar a hablar de cómo se había sido movido por este video que fue presentado del doctor José Francisco Peña Gómez, que en paz descanse y que gracias por sus sacrificios y por lo aportado a la democracia de nuestro país para que hoy seamos un país mucho más democrático. Mucha gente y muchas generaciones ya no entienden esa lucha, porque hoy lo tenemos todo. Andamos por la calle, opinamos lo que sea, contra quien sea y por la vía que sea, y todo está bien, a menos que infrinjas una ley. Pero en aquellos tiempos no era así. Era un tiempo de lucha entre si el país se derivaba a una democracia participativa, incluyente, o si nos derivábamos entonces a un sistema de gobierno que no diera participación y que fuera de una de las extremas. Nosotros queremos desde este programa reconocer la acción primaria del vocero del PRD, el diputado Radamés González, quien sometió la resolución con el apoyo de todos los diputados, para que la República Dominicana, desde el Congreso hoy y ahora a través de ustedes, pudiera vivir ese momento tan humano, donde se sentía que el pensamiento de Peña Gómez, porque ahí se vieron lágrimas en PRDistas, en PRMistas, en PLDistas y en todo tipo de gente, en visitantes, amigos, en la familia. Había un sentimiento pasional presente en el Congreso hoy de reconocer, independientemente si estuvimos o no a favor de esa persona en su tiempo político, de que sus luchas hoy tienen un gran valor para la República Dominicana. Yo quiero ahora presentarle a ustedes
el mismo video que conmovió al Congreso de la República para que tú lo puedas ver desde la tranquilidad de tu hogar. Cuando Rafael Leonidas Trujillo Molina, el hombre que gobernó el país durante más de 30 años con manos férreas, ordenó la matanza de 1937 a todo lo largo y ancho de la frontera con Haití, Oguís Vicente Zarzuela, un agricultor de las Matas de Farfán, provincia San Juan, y su compañera María Marcelino tuvieron que huir a la persecución, dejando un bebé de apenas meses de nacido. 5 décadas después, este niño se convirtió en el principal líder de masa de la República Dominicana. ¡Que viva el Partido Revolucionario! El Partido del Pueblo. ¡Peña, presidente! José Francisco Peña Gómez, fecha de nacimiento, 6 de marzo de 1937, en Loma del Flaco, provincia Valverde. Hace 24 años, al pie de la montaña donde nació, Ana Joaquina Jiménez, la comadrona, nos habló sobre este momento que quedó por siempre en la historia. Vinieron aquí a donde mí, yo voy para allá. Estaba allá, estaban todos. Oguí era el papá. Oguí el papá. Entonces, fue allá para la Loma y amanecía a las 3 de la mañana. Nació. Peña Gómez quedó en los montes de Gurabo, en Mao, junto a su único hermano Domingo y una pariente menor de edad. Una prestigiosa familia de esa provincia le dio su apellido y le educó. Peña Gómez fue un hombre a destiempo. A los 8 años ya trabajaba. Durante la adolescencia laboró como zapatero y barbero. A los 15 años fue instructor de programas de alfabetización para niños pobres de la provincia Valverde. Los orígenes fue un tema siempre presente en la vida de este gigante de la política latinoamericana. Con el color de la noche tiñéndome la piel, sin abolengo y sin fortuna, sin apellido sonoro, puedo ser o no presidente de la República. El líder político se interesó en las investigaciones del destino y muerte de sus padres, que culminaron con la aparición de los restos de su madre en 1982. Ese mismo día 15 de junio, a la misma hora de su muerte, mientras dormía la siesta, sentí 3 toques misteriosos en mi puerta. La abrí y no encontré a nadie, y me di cuenta que algo extraño había sucedido. 6 meses después, supe que ese día y a la misma hora, mi madre María Marcelino había abandonado el mundo de los niños. Peña Gómez laboró como profesor en escuelas rurales. En 1959 se trasladó a la capital dominicana, donde estudió locución. Demostró su talento natural de inmediato, por lo que una estación de radio le contrató para los partidos de béisbol y otros eventos deportivos. Peña Gómez fue un seguidor apasionado de Juan Bosch. El día en que se inscribió en el Partido Revolucionario Dominicano, 8 de julio de 1961, impactó a todos, según nos contó don Ángel Miolán, uno de los fundadores de esa organización política. El compañero Peña Gómez, desde que llegó, impresionó a los 3 miembros de la comisión. En 1962, continuó su capacitación política en las universidades de Harvard y Michigan, Estados Unidos. En 1970 se graduó de doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En ese mismo año obtuvo el doctorado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Sorbona de París. Superó grandes vicisitudes hasta llegar a la Universidad Estatal, donde se graduó de Derecho. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard y Derecho Constitucional en Michigan State University. También Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de París. Juan Bosch, candidato por el Partido Revolucionario Dominicano, ganó las primeras elecciones democráticas con alrededor del 70% del sufragio. En 1962, todo un récord en la historia electoral dominicana. Visitantes ilustres que han tenido la bondad de venir a testificar que en la República Dominicana está naciendo una democracia. El 25 de septiembre de 1963, cuando apenas cumplía 7 meses en el poder,
la democracia dominicana recibió un duro golpe. El destino le colocó al doctor José Francisco Peña Gómez en su ruta política el estallido del 24 de abril de 1965. Ese día, como de costumbre, Peña Gómez empezaba el programa Tribuna Democrática. Recibió una llamada del capitán Peña Tavera, quien le comunicó que había apresado al Estado Mayor. El líder político llamó a un contacto de la conspiración para el contragolpe. Al confirmar la información, pidió al control poner la marsellesa, el himno francés, y llamó al pueblo para tomar las armas para defender la constitucionalidad y el retorno de Bosch al poder. A luchar, soldados valientes, que empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Y allí se escuchó mi voz, y no se escuchó la voz de los enemigos que a posteriori vienen a darle lecciones tardía de patriotismo al único partido y al único movimiento que ha defendido con las armas la soberanía, la libertad y la democracia de la patria. Después de la guerra, tras las elecciones de 1966, Peña Gómez se convirtió en un gran defensor de la voluntad popular. Acaban de ser impugnadas en la ciudad de Barahona debido a que se ha comprobado que ha habido fraude. En el primer comité ejecutivo del PRD, el líder político fue nombrado secretario de Prensa y Propaganda. En poco tiempo ascendió a la Secretaría General. Tras la renuncia de Bosch de esa organización para fundar su otro hijo político, el Partido de la Liberación Dominicana, Peña Gómez asumió el liderazgo de la principal organización, el PRD. Se convirtió así en un líder de dimensiones intercontinentales. Se recuerda que fue víctima de persecuciones políticas. Revelo que la policía tiene organizada la llamada Operación Paloma. Ocupó el cargo de vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, y vicepresidente de la Internacional Socialista, de la cual fue presidente para América Latina. Siempre estuvo al frente de la lucha de los trabajadores. José Francisco Peña Gómez se pone al frente de los trabajadores para reclamar su salario. Participaba en las mesas de decisiones con los grandes líderes de la política, presentando propuestas relacionadas a temas de la agenda mundial en aquellos tiempos de la Guerra Fría. Yo cuando me acuerdo de los dos, de Willy Brandt y de José Francisco Peña Gómez, no me acuerdo de su liderazgo político. Me acuerdo de que eran amigos de sus amigos. Bajo la dirección de Peña Gómez, el Partido Revolucionario Dominicano ganó en 2 ocasiones seguidas las elecciones generales 1978 y 1982. Para este último periodo, el líder PRDista resultó electo síndico del Distrito Nacional. No retrocederemos ni una pulgada, compañero. Libertad o muerte, ¡viva la República Dominicana! Sus discursos generaban pasiones y producían encantos entre sus seguidores. Aquí estoy, firme como una roca, recio como una palma, listo a conquistármela. Uno de los más elocuentes comunicadores con la masa, de los más notables oradores que yo jamás haya escuchado. Aquí estás tú, Moreno. Con la piel pintada de negro, por la mano de Dios. ¿Negro y qué? En 1990 participó en las elecciones generales como candidato, aún con su partido dividido. Obtuvo el 24% del sufragio. 4 años más tarde, 1994, acudió nuevamente a las urnas como candidato. Vivió con gran pasión desde lo más profundo de su alma la organización en la que militó hasta su muerte. El partido del pueblo, de la libertad, libertad, libertad. Fueron momentos estelares de su liderazgo político. Y además le hemos demostrado que la masa del partido está intacta y que somos la maquinaria política más poderosa. La humildad de este hombre de la política
hacía resolver con facilidad diferencias por difíciles que fueran estas. El licenciado Jacobo Magluta y yo hemos decidido enterrar definitivamente no diferencias políticas, sino nuestros conflictos políticos, enterrarlo definitivamente. Reafirmó en 1994 que ningún líder dominicano había alcanzado su estatura en cuanto a movilizaciones de masas. Fue el año en que alegó un fraude en su contra que le impidió asumir a la presidencia de la República. La política era su vida y su gran pasión. Mírenlo ahí, el partido más grande que ha producido la historia de la República Dominicana. ¡Levanten la bandera! Hablaba varios idiomas, lo cual le dio oportunidad de una buena comunicación con los grandes de la política universal. Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, senhor Leonel Brizola, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro. Celebreranno il 21 aprile. Non veniva si fa sostenere per l'oppressione del Comité dell'Interna Socialista por América Latina y Legal para denunciar cualquier irregularidad que intente detener la marcha del pueblo dominicano hacia la libertad. En 1996, todo parecía indicar que el doctor Peña Gómez sería el nuevo presidente, llegando a ganar la primera vuelta de las elecciones entre tres grandes partidos con un 46%. Y él llamó al pueblo a las armas el 24 de abril. Entonces, señores, el que fue capaz de lanzar las masas a la calle ayer puede hacerlo hoy y podrá hacerlo mañana. En pleno apogeo de su vida, enfermó de cáncer. José Rodríguez Soldevila, exministro de Salud y su amigo personal, le acompañaba en las caminatas que le habían aconsejado sus médicos. Nos fuimos preparando un poco para la separación definitiva y tratamos de conservar nuestro afecto, nuestra amistad, visitándolo cada vez que las circunstancias lo requerían, mantenernos un poco alejados para que el golpe a sufrir no fuera tan traumático. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. El momento que llenó de tristeza a la nación. Imágenes que el pueblo dominicano recordará por siempre. Cambita, Garavito, San Cristóbal, el lugar donde el líder político vivió los últimos segundos de su vida. Bueno, él estaba sentado aquí en una mecedora. Me dijo que se iba a recostar un momento. Se recostó aquí en esta cama, de este lado, que era donde él dormía. Y estaba tranquilo. Estaba realmente, me dijo, cuando el médico me dijo, vamos a ir para la clínica. Yo traté de cambiarle el pijama por una camisa y se quedó. Me dijo, hola, hoy Peguita, y se quedó con una sonrisa en la boca. Usted está viendo CBS Telenoticias. La noticia consternó al país y ha sido decretado un duelo nacional de 3 días. Esta noche tenemos una amplia cobertura desde Santo Domingo y también desde la ciudad de Nueva York, sede de la importante comunidad dominicana en los Estados Unidos. Damos inicio con Carlos Julio Félix. Los restos del líder político permanecerán aquí hasta el miércoles a las 4 de la tarde, hora en que se ha programado el sepelio. Mientras tanto, la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano sigue cursando invitaciones a presidentes de América Latina y de otros países del mundo. Además, a dirigentes de la Internacional Socialista, ya que el líder político era presidente a nivel de América Latina y vicepresidente a nivel mundial de esta organización internacional. En Santo Domingo, República Dominicana, Carlos Julio Félix, CBS, Telenoticias. Nuestro compromiso es presentarles los acontecimientos para que el pueblo latinoamericano conozca cómo se escribe la historia. Yo lo recuerdo. Bueno, la verdad que es un alto honor ser hoy día
o haber sido durante el día de hoy congresista y haber estado en ese reconocimiento. Para mucha gente, porque escuché aquí a un miembro del equipo decir que él tenía 8 años en aquellos tiempos. Las nuevas generaciones no tienen mucho valor de qué pasaba en ese tiempo. Pero los que conocimos un poquito la democracia que se formaba y las luchas, y las generaciones todavía antes de nosotros que pagaron precios mucho más altos, debemos asegurarnos de tener siempre la memoria viva. No porque hay que traer el pasado para que generar sufrimiento, sino porque no es sino hasta que el ser humano logra su mayor nivel de elevación de conciencia que entonces llega la madurez. Y las democracias que no son maduras son frágiles. Y la verdad que maduro no es la palabra que pega en la noche de hoy, pero vamos a utilizar la palabra de que hasta que las democracias no están más conscientes, son frágiles en manos de los que les gusta interrumpir los procesos de desarrollo democrático. Vivir en democracia no es tan fácil para mucha gente, porque hay que cumplir con cosas, hay que ser transparente, hay que dar informes, hay que hacer las cosas de una manera que no te gusta, hay que aguantar que un voto contrario te gane en un proceso legislativo o en un proceso electoral, pero sin embargo, en el momento actual de la humanidad es la única forma de gobierno que permite la libertad. Y vivir hoy día con estos mundos tan avanzados, sin libertad, no tiene mucho sentido. Este programa de hoy está dedicado a la transparencia, pero a sus orígenes en la lucha de la República Dominicana. A tener como valor principal la lucha de estos hombres, que si bien es cierto que lucharon para aspirar a una presidencia de la República, su lucha en muchos momentos fue más por el valor de la democracia que por sí mismo, porque quien se involucra en el contragolpe está arriesgando su vida sin tener certeza de si va a salir vivo o no va a salir vivo de ahí. Este país, en mi pensamiento personal, tiene 2 momentos de creación de la patria. El momento de su formación, que es cuando surgen los padres de la patria. Bueno, 3 momentos. El momento de la restauración, cuando ya libres nos roban la libertad y restauramos la libertad de la República. Pero hay una época de una generación que vivió donde 3 colosos de la política dominicana, 3 genios de lo que yo mencioné al principio cuando le decía a ustedes que un país sin ideales es un país sin propósito, y que un país sin propósito apenas vive el día a día, y el que vive el día a día no vive para nada de largo plazo, vive por la carne, vive por las emociones del momento, no construye, no siembra, no tiene paciencia, porque no genera conciencia. Lo peor de quien vive el momento del día es que entonces vive por su ego. Y si nuestra generación, todo lo que le va a dejar a las próximas generaciones es el individualismo como base, la competencia en base al talento individual para enfrascarse uno con otro, entonces le habremos dejado una democracia muy maltrecha a las próximas generaciones. Esa época donde coexistieron José Francisco Peña Gómez, el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch, cada quien con sus altos y sus bajos, con sus virtudes y sus defectos, es otra época de generación de nuestra democracia. Si los que vivimos hoy día y las nuevas generaciones naciendo no les tocó vivir esa época, por lo menos debe quedar el agradecimiento de gracias a esa época, el camino que tenemos hoy fue el que decidió aquellas luchas. En una lectura que estoy haciendo sumamente importante, me hizo crear un nivel de conciencia. La leía yo en la noche de ayer y cuando llego al Congreso hoy a este reconocimiento y escucho las palabras de todos los que intervinieron a favor del doctor Peña Gómez. Cuando escuché a su hijo hablar de que todavía el aeropuerto de la República Dominicana, aún habiendo una ley que dice que se llama Aeropuerto José Francisco Peña Gómez, estos arrogantes del aeropuerto de la República Dominicana se han negado a poner el nombre. La próxima marcha que hay que hacer es al aeropuerto y llevar letra por letra el nombre de José Francisco Peña Gómez y ponerlo, porque si esos hoy pueden administrar un aeropuerto en el país es gracias a las luchas democráticas. Porque si el país hubiera tomado el camino de una extrema, sea de derecha o de izquierda, ellos no estuvieran administrando el aeropuerto.
Entonces se quedó corto Tony Peña hoy cuando pidió que se respete la ley. Es que hay que imponerle la ley. Y en este país tienen que aparecer los jueces que dictaminen con propiedad las cosas que tienen valor. Porque si un país no valora a sus héroes, a sus hombres y mujeres de grandes luchas, entonces ¿quién se va a animar a luchar? Si las generaciones de ahora ven desconsideración hacia figuras como Joaquín Balaguer, Juan Bosch o Peña Gómez, pues si viniera una crisis mañana, ¿quién se anima a luchar por esa crisis? Si sabe que el maltrato, la vejación y la discriminación todavía se mantienen en República Dominicana. Y yo quiero saber cuál discriminación, porque ¿cuáles son los blanquitos de la República Dominicana? ¿O es que todavía vamos a respetar la memoria de los que sembraron el derecho que yo tengo hoy de hablar contigo sin que nadie me tenga que venir a poner un límite? Lo que pasa es que la ausencia de conciencia de la muerte, que es el único o la única coincidencia universal entre toda la humanidad. No importa si eres árabe, si eres chino, si eres coreano, si eres africano, si eres europeo, ruso, inglés, americano, canadiense, dominicano, haitiano, todos tenemos algo que es común a todo el mundo: la muerte. Y quienes actúan en la arrogancia de ignorar el proceso de siembra del desarrollo de la democracia son personas que no están conscientes de que la muerte nos espera a todos en algún momento. Y que el ser humano no trata de vivir más tiempo, sino que la actitud de conciencia real es tratar de prepararse correctamente para la muerte, de manera que el corto tiempo que nos toque vivir haya sido un periodo de siembra para que cuando este cuerpo débil no esté, trascienda el pensamiento. Eso es lo que yo hago aquí hoy. Eso es lo que yo hago aquí hoy, porque cuando me siento aquí siendo un diputado del Partido de la Liberación Dominicana a reconocer el valor de las ideologías que defendió Peña Gómez, es porque en la balanza que construyó la democracia, eso tuvo un peso específico inigualable para que hoy tú y yo vivamos en la democracia, todavía en construcción y hasta maltrecha en muchos aspectos, pero en proceso. Gracias a ese sacrificio, gracias al sacrificio de las luchas, a las noches de desvelo, a las enfermedades por el estrés, a las amarguras, a las traiciones que sufrieron esos grandes líderes que sembraron la etapa moderna, que deberían llamarse los padres de la patria, de la etapa moderna de la República Dominicana. Yo tengo que decirle aquí frente a ustedes y frente al país que le doy gracias a Dios por la existencia de esos tres grandes líderes. Le doy gracias a Dios por la existencia del doctor Joaquín Balaguer, que lo bendiga por sus luces y que le perdone sus oscuridades. Por el profesor Juan Bosch, un líder impresionante que nos ha dejado todavía mucho por aprender. Que Dios le bendiga sus luces y le perdone sus oscuridades. Y por el doctor José Francisco Peña Gómez, hombre de gran ímpetu, muy pasional, muy comprometido con sus ideales. Yo le doy gracias a Dios por la existencia del doctor Peña Gómez. Que Dios lo bendiga por sus luces y le perdone sus oscuridades. Al regresar de la pausa, seguimos tratando el tema con ustedes. Nos vemos en breve. Bueno, después de haber dado las gracias a Dios por eso, quiero tratar el tema de lo que eso también dejó. Esas grandes luchas para construir la república que hoy tú y yo disfrutamos, generó en el camino odios, pasiones negativas, rencores, deudas por pagar emocionales. Pero ya es tiempo de que la República Dominicana tenga un nuevo despertar. Un despertar que vaya más allá del odio, más allá de las quejas, que sea más fuerte que nuestra historia. Esa historia hay que tenerla, pero para valorarla, no para retrotraerla, no para vivir trayéndola para levantar los odios viejos. No es para eso que hay que traerla. Nosotros tenemos que estar inspirados en nuestros errores del pasado,
pero debemos estar fortalecidos en una visión de una nueva República Dominicana. Los americanos le llamaron a su construcción, cuando empezó a llegar gente de todo el mundo a aquella tierra vacía, a un concepto que se llamaba el sueño americano. Las luchas nuestras contra el tema de que si los gringos, que si no los gringos, hacen que cualquier cosa que digamos en este país, hay siempre alguien escuchando que vea a uno muy americanizado. Y yo debo decirte que sí. Yo quiero que mi país avance en una democracia mejor, en un nivel de participación más plural a las oportunidades de la gente. Nacer pobre o nacer en una familia pobre no puede ser un acto de condena, no puede ser un juicio previo al ciudadano. Somos solamente 10 millones de habitantes más los visitantes. Vivimos en una isla limitada por agua en 3 costados y un costado con nuestro vecino Haití. ¿Cómo es posible que un país con tanto talento, como vimos ayer, estas 2 abogadas llenas de talento, con un ánimo de aportar, cómo va a ser que donde hay tanto cerebro, tanto corazón, nosotros no hayamos resuelto el problema de la República Dominicana? Y leyendo, encontré conceptos que me hacen entender por qué estamos tan atrás. Hace años yo leí un libro que se llamaba Capitalismo Compasivo, que significaba que aquel que va creciendo y que va progresando financieramente tiene que ir haciendo como la paloma. Cuando muerde el pan deja migajas para volver a recoger. Tiene que empezar a repartir, porque hay aspectos sociales, hay personas que ya no tienen edad para esperar el progreso. Yo lo he contado más de una vez y lo voy a seguir contando porque es algo que a mí cuando me pasó me dolió en el alma. Llegar a casa de gente, 80 años de edad, una casita de madera y ni de madera, porque cuando uno dice madera, capaz de que tú pienses que es una casita de jarabacoa muy bonita. Casita hecha de madera mala de sobra, llena de calcoma, una cama comida por los ratones, una señora sola sentada en una mecedora, sin guano en la sentadera, haciendo un esfuerzo por no caerse. Y cuando tú te acercas y le preguntas, como yo le digo, mamá, ¿comió hoy? Y te dicen, no, ni ayer tampoco. Y tú le dices, ¿y tus hijos? Tuve 5. ¿Y dónde están? No sé. Se olvidaron de mí. Y tú le topas a la estufa. Y la estufa no solamente que está fría, que está limpia porque no se ha ensuciado. Y nosotros entendemos que estamos en un país que podemos mirar de que el progreso que vemos en la ciudad capital y un poquito en Santiago y en otras ciudades del mismo tamaño, nos puede decir a nosotros que esa es República Dominicana. No. Definitivamente que yo quiero invitarte a construir varias cosas. La primera, aunque se te parezca al americano, nosotros tenemos que construir el sueño de la República Dominicana. Un país con dominicanas y dominicanos con mayores niveles de compasión, con mayores niveles de voluntad de servicio, con otros niveles de educación, no solo la educación escolar, que es muy buena, y que gracias al presidente por sus esfuerzos y al ministro de Educación por hacer un eco correcto en el desarrollo de ese sistema de educación. Pero hay otra educación que es la educación del servicio. Los dominicanos nos hemos ido poniendo egoístas. Desde que a alguien se le cae algo nos alejamos, no se lo queremos pasar. La transcultura de no pararnos en la calle porque alguien tiene un accidente, por miedo a que sea un atraco o por la experiencia real de alguna gente, nos está volviendo fríos. Un caribeño no puede ser una persona fría. A un caribeño le da demasiado el sol. A un caribeño le roza demasiado la brisa del mar llena de yodo y de sal como para ser una persona fría. Nosotros tenemos que tener otro nivel de conciencia. Un nivel de conciencia que nos haga entender que la grandeza de República Dominicana está directamente relacionado a la igualdad de oportunidades. El que tú nazcas rico o nazcas pobre no te puede ser simplemente una ventaja. Porque quizás ese pobre, como lo fue José Francisco Peña Gómez, nacido en la más pequeña de las pobrezas, en el mayor de los olvidos porque sus padres salieron corriendo
durante un conflicto y termina viviendo en casas de arrimado aunque lo hayan tratado como hijo. Y que desde ese esfuerzo se convirtió en uno de los 3 principales líderes de la época moderna de la República. Así, al lado de ti, al lado de mí, vive alguien en igual condición que solo necesita una oportunidad para poder avanzar. Y no estamos hablando de darle, no es darle dinero, no es darle una tarjeta, no es darle solidaridad, es darle oportunidad, que la gente vuele. Nosotros tenemos una violinista en Santiago, dominicana, la mejor violinista del mundo hoy día. Nosotros tenemos empresarios jóvenes que vas a conocer en la entrevista del viernes, desarrollando empresas desde la visión dominicana, conectándose con el mundo, pero trayendo el bienestar a la República Dominicana. ¿Por qué no podemos cambiar esta rueda? Quizás tú me puedes decir a mí, Elías, lo que pasa es que yo he ayudado y la gente no agradece. Eso es verdad. Yo tengo la misma experiencia. Pero la palabra en la Biblia dice, da y no esperes recibir. Yo debo entender, sin privar en sabio ni en teólogo, de que cuando Dios mandó a escribir eso, es porque Él sabía que no te lo iban a agradecer, pero te dio un aliciente mucho más de valor que el que te lo agradezcan. Y es que cuando Él dice, el que da sin esperar recibir, se parece más a mí que a Él. Si nosotros en República Dominicana, que vamos a estar por una vida corta, la gente dura 80, 90 años, 100 años, los afortunados. 100 años no cambian un país para siempre, pero ayudan a que sea mejor cuando tú y yo no estemos. Nosotros tenemos que reprogramarnos, reeducarnos. En el cerebro hay un subconsciente que yo le llamo el editor, porque a veces uno sale de este programa, cuando yo estaba escribiendo este programa, con muchísimas motivaciones, muchísimas notas, y de repente el editor empieza a decir, cuidado si dices eso, cuidado que pasa esto, así le pasa a los que tratan de emprender, que de una vez quieren contar, así le pasa al que quiere empezar en política, que aparece un amigo, le aparece el subconsciente, que te dice, no, no te metas en eso trae muchos problemas, pero ¿quién te ha dicho? ¿Por qué la historia de otro tiene que parecerse a la tuya? ¿Por qué no puedes ser tú el que mañana se convierte en el líder que revolucionó la República Dominicana hacia una nueva historia? ¿O es que no estamos viendo los casos de países más avanzados donde una sola persona genera una transformación, una innovación que transforma el país? ¿O ustedes no se acuerdan cuando había que llamar a un familiar por un teléfono que sonaba ocupado? Y tú no tenías cómo dejarle el mensaje. Y hoy día tú le mandas un texto, un WhatsApp, un Twitter, un Instagram. Y todo eso es la creación de un ser humano que descubrió una necesidad, surgió y lo impulsó. Y es que en el ambiente político nosotros no podemos generar eso. Es que vamos a seguir discutiendo padrones cuando hay tantas aplicaciones que con la huella digital podríamos registrar a todo el mundo. O vamos a seguir involucrando en el país en estos conflictos de manera constante en vez de enfocarlo en su desarrollo. Yo me pregunto a mí día por día, cada vez que entro y salgo del Congreso, ¿cuál es la República Dominicana que le voy a dejar a mis nietos? Porque la de mis hijos ya la conozco, mis hijos son adultos, ya la están viviendo junto conmigo, tienen sus luchas, están viviendo en este mismo país, que es un país excelente, brillante, hermoso, lleno de gente buena, pero que no avanzamos a la velocidad que debemos. Tenemos todavía un editor mental que nos dice, somos tercermundistas. Elías, tú quieres ir muy rápido, hay que ir más al paso. Recuérdate que la República Dominicana tiene 100 años de atraso, pero con la tecnología de hoy tú le das enter y se borra el atraso. Es voluntad que necesitamos, pero la voluntad tiene que venir desde la comunidad hacia los poderes del Estado. Es la comunidad, es la sociedad dominicana, no para organizarse una marcha, venir a protestar por 3 temas y que se aprovechen otros políticos para meterse ahí y capitalizar temas de conflicto. No, no. Yo estoy hablando de algo mucho más profundo y más maduro que eso. Estoy hablando de unificar el criterio de pensamientos en esparcir la compasión desde el pudiente, desde el empresariado hacia la clase más necesitada. Es acercarnos al desarrollo del que viene más atrás. Hay personas que vienen
necesitando lo que a ti te sobra. Pero ellos tienen lo que a ti te hace falta. En una lectura que hice en estos días contaba de una muchacha que no tenía trabajo. Y llamó a una amiga a contarle, mira, no tengo trabajo. Y esta amiga, una genio, le dijo, porque ella trabaja en ambientes sociales, ¿por qué no le dedicas, aprovechando que no tienes trabajo, un par de horas diarias a servir a la comunidad en áreas de necesidad? Y la amiga le contestó, pero tú como que no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Imagínate una dominicana hablando. Ah, pues tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo, que estoy sin trabajo, manita. Y ella le dijo, confía en mí, acércate a la necesidad de tu sector. Busca un ambiente donde tú entiendas que puede ser útil un par de horas, no tiene que ser el día entero. Y convenció a esta joven de que se acercara. Ella se acercó a un ambiente de personas enfermas terminales, empezó a servir y en el tiempo escribió en un libro que posteriormente se publicó diciendo, la época de transformación de mi vida fue cuando conocí la compasión de cerca, porque al vivir la muerte de tan cerca entendí lo valiosa que era la vida. ¿Y no será que República Dominicana de repente podemos levantarnos y decir, sí, gracias Balaguer, gracias Peña Gómez, gracias profesor Juan Bosch por esa siembra? Pero de aquí en adelante vamos a operar hacia el progreso. Vamos a dejar los odios atrás, ese deseo de hacernos daño unos con otros y vamos a encaminar este país todavía más al progreso del que llevamos ahora mismo. ¿Por qué tenemos tantos lugares abandonados? ¿Por qué se siguen formando pueblos donde no hay agua, no hay luz? ¿Por qué no hay autoridades que nos estamos ocupando de ese detalle? La gran pregunta a República Dominicana es, ¿cuál es el camino? ¿Nos quedamos con la conformidad de que somos un país del tercer mundo? ¿O nos dedicamos a encontrar un camino de un progreso más acelerado que a la gente que estamos en esta época, por la gracia de Dios vivos, nos toque vivir más adelante parte de ese progreso? Vamos a seguir con el tema después de esta pausa. Yo quiero en esta parte final leerte algo interesante que tengo aquí. Este libro que se llama Redefiniendo el éxito, que es un libro que si bien es de emprendimiento, es más bien del desarrollo interno del ser humano, es de Arianna Huffington, dice, ser emprendedor está bien, pero ser altruista está mejor. Imagina cómo nuestra cultura, cómo nuestras vidas cambiarán cuando empecemos a valorar a los altruistas tanto como valoramos a los ambiciosos. Los emprendedores sociales son los clásicos altruistas. Bill Drayton acuñó el término emprendedor social para describir a individuos que combinan la práctica del negocio empresarial con las metas compasivas de un reformista social. Si hay algo en que debemos terminar correctamente esta noche, después de darle las gracias a Dios por haberme permitido vivir el día de hoy, es por dar gracias por vivir la oportunidad de vivir en democracia. De aunar nuestros talentos, ponerme aquí frente a ustedes para invitar al colectivo a que soltemos la pereza. Que el que pueda trabajar, que trabaje. Que el que pueda producir y repartir, que produzca y reparta. Y no estamos hablando tipo Madre Teresa de Calcuta, que es una mujer histórica y excelente. Estamos hablando desde la compasión que genera el nuevo concepto empresarial que hay en el mundo, que trata de que lo que tú haces tenga un valor social. La República Dominicana en su conjunto es una gran empresa. Y hoy día el presidente Danilo Medina ha dedicado cada uno de los domingos de sus 2 mandatos para visitar diferentes comunidades y empujarlos a que sean productivos, ayudarlos, soportarlos, asesorarlos, respaldarlos. Pero esa acción del presidente de la República, yo debo reclamar que debe tener un eco independientemente de qué partido tú seas. Esa gente que el presidente visita en el campo no son de ningún partido para él.
son desarrolladores de puerco, desarrollos de agricultura, desarrollos de otro tipo de crianzas. Lo importante de que tengamos este empuje, este momentum que se está creando en República Dominicana hoy día, es entender el tiempo que vivimos. La bendición de que ese empuje se esté dando, dar gracias a Dios por el esfuerzo del presidente Danilo Medina, combinarlo con la posibilidad gigante de esta alianza que tenemos hoy día con China y las grandes oportunidades que se presentan, pero además que esta vía, este programa noche tras noche, hablando contigo, para que tú hables con los tuyos. Esto tiene que ser un efecto en cadena. Yo hablo con ustedes, ustedes hablan con los que no nos vieron. Que esperemos que dentro de poco sean muy pocos en la República. Y contarle al otro, oye, ¿qué tal si dejamos de quejarnos? ¿Qué tal si en vez de estar criticando a todo el mundo y bebiéndonos la cerveza en el colmado para decir todo lo malo que hace todo el mundo, qué tal si hacemos una reunión y vemos cómo podemos aportar? Yo pasé por una calle del ensanche Naco, señores, del ensanche Naco, y había un tanque de basura tapando un hoyo, en donde hay una cantidad de edificios en la misma área. O sea que ahí no vive un ingeniero, no vive nadie que pudiera corregir ese hoyo, aunque sea en una medida momentánea, en lo que llegan las autoridades y le siembran un tanque azul de 55 galones para dividir la calle en dos y le parquean un carro a la derecha y un carro a la izquierda del tanque. Eso se llama inconsciencia ciudadana. Hay que despertarse en República Dominicana. Tenemos un país situado en el mejor lugar del mundo. Tenemos una población maravillosa, pero que hay que reeducarla, hay que cambiarle el editor mental para producir un resultado diferente en nuestra amada República Dominicana. Yo me despido en la noche de hoy con 2 puntos finales. 1, dale gracias a Dios por la familia que tienes al lado. Dale gracias a Dios por vivir en un país de democracia. 2, trabajemos muy duro para que nunca perdamos eso por lo que hoy diste gracias. Buenas noches y nos vemos próximamente en otra entrega. Que descanse bien.